Mi familia me pidió que no volviera a contactarlos nunca más, así que cancelé los depósitos, congelé el fondo familiar y dejé que enfrentaran las consecuencias. Al día siguiente, mi hermana me llamó desesperadamente 13 veces. Tengo 32 años, soy hombre y gano alrededor de $165,000 al año, sin contar las bonificaciones trimestrales que, en los buenos años, me elevan por encima de los $200,000. Llevo trabajando en esta industria desde que terminé la universidad. Empecé desde abajo, como estimador de proyectos ganando $35,000 hasta llegar a dirigir obras comerciales multimillonarias. Ha sido un camino duro, semanas de más de 70 horas, plazos imposibles, liderar equipos de más de 50 personas y resolver problemas que, si no se manejan bien, pueden costar cientos de miles de dólares. Mi situación familiar es, por decirlo de alguna forma, complicada. Mi padre lleva más de 10 años entre oportunidades, lo que en realidad es una forma educada de decir que vive en el sofá y está convencido de que el trabajo perfecto está por llegar. Tiene 58 años y no ha tenido empleo estable desde que la recesión de 2008 acabó con su carrera en ventas. Mi madre trabaja a tiempo parcial en una joyería local y apenas genera unos $18,000 al año, cuando se digna a ir regularmente. La tienda es de esas boutiques que venden accesorios absurdamente caros a señoras que creen que gastar $200 en una pulsera las vuelve sofisticadas. Mi hermana Natalia, de 29 años, está convencida de que será famosa en Instagram. Tiene 2,800 seguidores que la ven publicar fotos de tazas de café y bolsos falsificados que finge que son de diseñador. Nunca ha durado más de 8 meses en ningún empleo. Renunció a un puesto de recepcionista porque responder llamadas no era para ella. La despidieron de una tienda por llegar tarde constantemente, y abandonó su trabajo como anfitriona de restaurante porque un cliente fue grosero con ella. Cambia de pareja con frecuencia, casi siempre según la cantidad de dinero que tengan o el auto que conduzcan, y tiene la misma noción de finanzas que un niño suelto en una tienda de dulces con una tarjeta sin límite. Pero claro, es la niña de la casa, la princesa que, según mis padres, no puede hacer nada mal, así que no se le puede criticar ni pedir responsabilidad. Hace unos 6 años, cuando mi carrera empezó a despegar de verdad, cometí lo que ahora reconozco como un error monumental: ayudar económicamente a mi familia. Al principio parecía algo natural. Mi padre necesitaba arreglar la transmisión de su vieja camioneta. Eran $2,800 y lo pagué sin pensarlo. Las tarjetas de crédito de mi madre estaban al tope por sus compras compulsivas, así que le cubrí los $7,200 que debía. Natalia se había quedado sin dinero tras gastar su sueldo en ropa nueva y estaba por ser desalojada. Cubrí su renta atrasada de $1,650. En ese momento, me sentía increíble. Era el exitoso, el que ayudaba, el que rescataba a su familia. Mis padres se mostraban orgullosos de mis logros. Natalia, incluso, respondía a mis llamadas y me trataba con algo parecido al respeto. Por un breve tiempo, parecía que éramos una familia funcional. Pero aprendí algo fundamental que desearía haber sabido antes. Cuando ayudas continuamente a las personas, dejan de verlo como un acto de generosidad y empiezan a verlo como tu obligación. Lo que comenzó como asistencia en emergencias se convirtió en una red de seguridad permanente. Y sin darme cuenta, ya no estaba ayudando, estaba financiando el estilo de vida que ellos elegían. Lo que al principio eran gastos ocasionales se volvió una expectativa mensual. El vehículo de papá, por ejemplo, mágicamente necesitaba reparaciones costosas cada 3 meses. Mamá siempre tenía algún gasto inesperado que coincidía con su deseo de redecorar o comprarse muebles nuevos. Natalia convirtió la manipulación financiera en una especie de arte escénico. Era todo un espectáculo. Me llamaba al trabajo llorando, diciendo que le faltaban 2 días para el vencimiento del alquiler, que no tenía dinero, que estaba por quedarse sin hogar, que era la última vez que pediría ayuda. Pintaba un drama de dormir en el coche, perderlo todo, tener que volver a vivir con nuestros padres en la humillación total. El nivel de manipulación emocional era quirúrgico. Y sin falta, 2 semanas después, aparecían sus historias en Instagram desde spas lujosos, restaurantes caros o escapadas de fin de semana con su novio del momento. La misma persona que estaba a punto de dormir en su coche subía fotos con cócteles de $15 y gafas de sol de diseñador, como si jamás hubiera tenido preocupaciones financieras. Pero el verdadero problema era el tío Ernesto, el hermano mayor de mi padre, quien se autonombró el experto financiero de la familia. Este hombre se creía una especie de Warren Buffett porque trabajó un tiempo en una oficina de impuestos allá por los años 90. Desde que el abuelo Fernando falleció hace 5 años, él ha sido el fideicomisario principal del patrimonio familiar, encargado de administrar unos $385,000 en inversiones, propiedades y activos construidos con el trabajo de toda una vida. Su filosofía de gestión consistía, al parecer, en tratar ese legado como su fondo de entretenimiento personal. Viajes de juego a Atlantic City,
un bote de pesca que no podía pagar con su jubilación, múltiples negocios fallidos que necesitaban fondos temporales del patrimonio, todo financiado con el dinero que debía resguardar para el futuro de la familia. Y lo peor era que ninguno de ellos parecía sentirse agradecido. No había disculpas ni reconocimiento por los sacrificios que hacía, solo exigencias, como si yo fuera un cajero automático de alta gama que entregaba dinero cuando se introducía la combinación emocional correcta. Mi papel, al parecer, era resolver todos sus líos financieros mientras ellos seguían tomando decisiones irresponsables. Recuerdo perfectamente el momento en que comprendí hasta qué punto me había dejado atrapar. Fue en la cena de Acción de Gracias del año pasado. Me gasté casi $3,500 para organizarla en un restaurante elegante, todo porque mamá quería crear recuerdos memorables. Ahí estaba yo, viendo a Natalia fotografiar cada plato para subirlo a Instagram, incluida la botella de vino de $180 que yo pagué. Papá se quejaba de su camioneta, la misma que yo ayudé a financiar. Mamá hablaba de un viaje a México que, sabía, acabaría siendo mi responsabilidad. Y entonces, Natalia me miró directamente, con una expresión indiferente, y soltó: Samuel, tienes mucha suerte de no tener problemas reales. Debe ser maravilloso ganar tanto dinero en construcción y no tener que preocuparte por nada. ¿Suerte? Como si mi éxito hubiera caído del cielo. Como si no hubiese pasado 15 años trabajando jornadas agotadoras, cumpliendo plazos imposibles, lidiando con insomnio y ansiedad por el estrés, actualizándome constantemente en nuevas tecnologías y estrategias de gestión, para que mi propia hermana lo redujera todo a un simple golpe de suerte. Ese fue el instante en que supe que necesitaba un plan de escape. Jamás imaginé que tendría que aplicar tan pronto lo que venía reflexionando desde hacía tiempo. Y fue justo ahí donde entró en escena mi mejor amigo, Leo. Él fue la única persona que desde el principio logró ver con claridad cómo mi familia me manipulaba. Nos conocimos en la universidad, en los cursos de ingeniería. Nuestra amistad nació en largas noches de estudio, entre cafés, fórmulas y esa terquedad compartida por salir adelante, a pesar de que veníamos de hogares donde el apoyo económico era prácticamente nulo. Al final, yo me especialicé en gestión de obras de construcción, mientras que Leo siguió un camino más emprendedor. Fundó una pequeña pero creciente consultora especializada en optimización de procesos y sistemas para empresas medianas. Leo tiene una especie de sexto sentido para detectar mentiras y manipulación. Tal vez lo desarrolló por todo lo que vivió de niño. Durante años observó cómo se desenvolvía la dinámica en mi familia, y nunca tuvo reparos en compartir sus preocupaciones, aunque siempre lo hacía desde el cariño, no desde la crítica. Hermano, tu familia te ve como un cajero automático con patas, me decía cada vez que yo mencionaba que había vuelto a pagar algo por ellos. ¿Hace cuánto que no te preguntan cómo estás? ¿Si te sientes agotado? ¿Qué metas tienes en tu carrera? Siempre es hola seguido de una nueva solicitud de dinero. Yo solía restarle importancia. Para mí, la lealtad familiar estaba por encima de todo, y creía firmemente que apoyarlos era lo correcto. Pero Leo llevaba un registro detallado de todo. Literalmente, había anotado cada vez que mencioné haberles dado dinero. Y un día, sin previo aviso, me mostró los resultados en una hoja de cálculo con exactitud milimétrica, más de $78,000 entregados en solo 3 años. 78.000. Piénsalo un segundo, más de lo que mucha gente gana en todo un año. Y yo simplemente se los había transferido a personas que no solo no lo agradecían, sino que actuaban como si fuera mi obligación natural. Te están exprimiendo, me advirtió Leo durante nuestra última charla seria sobre el tema. Y lo peor es que ni siquiera te respetan. Ya no eres su hijo ni su hermano, eres su patrocinador, el salvavidas económico. Te han reducido a una billetera con voz. Leo tiene una franqueza brutal, que aunque duele, es tremendamente útil. También tiene una capacidad para resolver problemas de forma creativa que terminaría siendo clave en todo lo que ocurrió después. Él sí había crecido en la pobreza real, no como el mal momento temporal que mi padre, Raúl, solía mencionar, sino en la miseria de verdad. Madre soltera, 4 hijos, varios turnos al día entre limpieza y servicio de restaurante. Su padre los abandonó cuando él tenía apenas 11 años. Leo se pagó la universidad con becas, préstamos estudiantiles y turnos nocturnos en una gasolinera abierta 24 horas, aprovechando para estudiar entre cliente y cliente, muchas veces a las 3 de la madrugada. Así que cuando vio cómo mi familia se beneficiaba de mis logros sin aportar absolutamente nada a cambio, lo indignó profundamente. No por envidia, sino por justicia. Tu problema, me dijo una noche mientras jugábamos en línea, como solíamos hacer los fines de semana, es que estás usando una estrategia equivocada. Tú estás jugando ajedrez, y ellos, damas, usan las emociones para manipular, y tú respondes con lógica. Ellos te cuentan una historia triste, y tú les das un cheque para resolverlo. Estás permitiendo que usen tus propias reglas contra ti. Entonces, ¿qué sugieres? Que dejes de jugar a su ritmo y empieces a pensar como estratega. Eres un jefe de proyectos, ¿no? Solucionas problemas complejos todos los días, coordinas equipos, prevés errores. Pues empieza a tratar tu situación familiar como si fuera un proyecto más que necesita ser resuelto. Me reí al principio,
pensando que exageraba. Pero esa conversación plantó una semilla. La idea de aplicar a mi familia el mismo enfoque analítico que usaba en el trabajo era tan lógica como aterradora. Y 2 semanas más tarde, todo se derrumbó por un simple mensaje de texto. Un mensaje que cambiaría el rumbo de mi vida. Fue el 22 de marzo, a las 4:12 de la tarde. Lo recuerdo con exactitud porque en ese momento revisaba unos planos arquitectónicos para un proyecto comercial importante. Y de pronto, mi teléfono vibró con una notificación grupal que, sin saberlo, cerraría para siempre mi vínculo con ellos. El mensaje venía del teléfono de mi madre, Claudia. Hemos hablado entre todos y creemos que es momento de que tomes distancia del manejo financiero familiar. Podemos encargarnos nosotros. Por favor, no nos contactes por un tiempo. Necesitamos espacio para resolver las cosas sin interferencias externas. Me quedé mirando esa pantalla sin saber cómo reaccionar. Lo leí una y otra vez, esperando que fuera un error o que tal vez se lo hubiera mandado por equivocación a la persona equivocada. Pero unos minutos después, Natalia respondió con una cadena de emojis celebratorios. Y mi padre, Raúl, le dio me gusta al mensaje como si acabaran de anunciar algo maravilloso. Me habían despedido. Así, sin más, como si ser su hijo y su hermano fuera un trabajo del cual se me podía echar. Y yo sabía exactamente qué lo había provocado. 3 semanas antes, había solicitado a tío Ernesto, quien tenía a su cargo la administración de los fondos del patrimonio familiar, un desglose claro de ciertos retiros sospechosos que había notado en el último informe trimestral. No acusé a nadie ni hice escándalo. Solo pedí claridad. ¿Podrías explicarme estos movimientos y para qué se usaron? Al parecer, pedir rendición de cuentas sobre el dinero que dejó abuelo Fernando era considerado una invasión a su privacidad. Para ellos, fue un acto de control que atentaba contra su autonomía. Mientras más lo pensaba, más rabia me daba. Estas personas me habían usado durante años como su respaldo económico, esperando que financiara sus decisiones sin recibir en retorno ni una pizca de apoyo real. Y el día que pregunté algo tan simple como ¿en qué se está usando el dinero del abuelo?, me convirtieron en el enemigo. Lo primero que hice fue llamar a Leo. Tenía las manos temblando mientras marcaba su número. Esto no puede ser real, dijo en cuanto le leí palabra por palabra el mensaje. Lo hicieron. Te dejaron fuera como si fueras un empleado que pueden despedir sin más. Yo tampoco podía creerlo. Después de todo lo que hice por ellos, de todo el dinero que aporté, de cada favor. Detente ahí, me interrumpió Leo con firmeza. Esto es, de hecho, lo mejor que podía pasarte. Te acaban de dar la justificación perfecta para cortar por completo. Ya no hay dudas. Mostraron exactamente quiénes son y lo que sienten realmente por ti. ¿Y la lealtad familiar? ¿Dónde queda eso? ¿Lealtad? ¿Te refieres a tu hermana publicando historias en redes desde destinos lujosos mientras tú cubres sus gastos básicos? ¿O a tus padres, que llevan años sin mostrar verdadero interés por ti ni agradecer nada de lo que haces? ¿O al tío que lleva tiempo desviando dinero del patrimonio de tu abuelo y aún tiene la cara de llamarte controlador por hacer preguntas? Esa última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo, Samuel? Tú me dijiste que había comprado un bote con dinero del patrimonio. Y eso no es un simple error financiero. Es robo. Robo directo de la herencia de un hombre ya fallecido. Entonces, ¿qué propones que hagamos? No vas a enfrentarte a esto solo. He visto cómo te exprimen durante años, y estaba esperando el momento oportuno para ayudarte a enfrentar a estas sanguijuelas. Pues bien, ya nos han entregado esa oportunidad en bandeja. La energía de Leo era contagiosa, pero en el fondo aún dudaba si realmente debía escalar esto o simplemente alejarme. Tal vez sería mejor dejarlo pasar, irme en silencio. Escúchame bien, dijo con tono grave. Estas personas se han aprovechado de tu esfuerzo y tu generosidad por años, y en cuanto pediste algo tan básico como rendición de cuentas, te descartaron sin dudarlo. No merecen más tu consideración ni tu protección. Lo que merecen son consecuencias. Y lo peor era que tenía razón. Llevaba 3 años siendo su cajero automático, y apenas pedí algo de transparencia sobre el destino del dinero, pasé a ser el enemigo al que había que excluir. Está bien, dije, sintiendo un cambio profundo en mi interior. ¿Qué hacemos primero? Evaluar el daño. ¿Todavía tienes acceso a sus cuentas y servicios? En ese momento, sonreí por primera vez desde que recibí ese mensaje. En su desesperación por sacarme de sus vidas, cometieron un error crucial, olvidaron desvincularme de sus finanzas. Esa misma noche, Leo apareció en mi apartamento. Llevaba su portátil, varias bebidas energéticas y una determinación propia de una operación militar. Nombró el plan como auditoría familiar, y comenzamos a listar cada cuenta, servicio o sistema financiero al que yo tuviera acceso. La lista fue mucho más extensa de lo que imaginaba. Resulta que era usuario autorizado en la cuenta principal de mis padres, un acceso que me dieron años atrás cuando Raúl tuvo problemas con su crédito. Tenía sus credenciales bancarias porque yo mismo los ayudé a abrir esas cuentas y configurar pagos automáticos. Además, yo era el titular principal de nuestro plan familiar de telefonía móvil, el seguro del auto y 6 servicios públicos, incluyendo agua, electricidad, gas e internet. Más importante aún, tenía acceso total al almacenamiento en la nube compartido,
donde estaban los documentos legales del patrimonio del tío Ernesto, así como registros financieros sensibles. Y lo más sorprendente, yo figuraba como fideicomisario suplente en el testamento de abuelo Fernando. Al parecer, todos lo habían olvidado, excepto yo. Esto es una joya, comentó Leo, observando los estados de cuenta. Es peor de lo que pensaba. En los últimos 6 meses, el tío Ernesto había retirado más de $30.000 del patrimonio para gastos personales. Raúl había sobregirado la cuenta familiar 11 veces, acumulando cientos en comisiones. Claudia, por su parte, había acumulado más de $13.500 en deudas con compras en canales de televisión. Pero lo que me dejó helado fue lo de Natalia. Ella había estado usando una tarjeta de crédito conectada a mi línea principal. Cargos en tiendas de lujo, restaurantes, spas y productos exclusivos. Todo sin mi permiso. Samuel, literalmente te ha estado robando durante meses, dijo Leo, repasando los movimientos. Mira esto, $750 en Louis Vuitton, $1,100 en una boutique del centro, $420 en un solo brunch, $280 en masajes. Vive como una reina, pero con tu dinero. Sin embargo, lo más contundente fue la evidencia de la mala gestión financiera del tío Ernesto. Leo cotejó los documentos legales del fideicomiso con el historial de transacciones, construyendo un caso sólido de fraude. Esto no es simple descuido, es malversación, fraude y violación de deber fiduciario, aseguró mostrándome la pantalla. Usó dinero del patrimonio para el anticipo de ese bote, pagó su hipoteca con los fondos, y este retiro de $9,200 coincide con el mismo fin de semana en que publicó fotos en Atlantic City. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Leo abrió el perfil del tío en redes sociales con una sonrisa que parecía sacada de un thriller policial. Nuestro brillante amigo publicó fotos en el Casino Borgata con fecha y ubicación. Coincide exactamente con el retiro. Misma fecha, mismo monto. Es prueba irrefutable. Pasamos las siguientes 4 horas documentando cada hallazgo. Leo creó una carpeta cifrada en su servidor y subió copias de todos los estados de cuenta, transacciones sospechosas y cualquier documento que sirviera como prueba. Cuando terminamos, habíamos armado lo que bien podría considerarse un expediente criminal completo. Listo, dijo Leo, recostándose con una expresión de triunfo. Esto basta para hundirlos financiera y legalmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Me tomé unos segundos para pensarlo, mientras una claridad helada se apoderaba de mí. Quiero que sientan lo mismo que me hicieron sentir a mí, usados, traicionados, aprovechados y totalmente impotentes. Así se habla, dijo Leo, asintiendo con convicción. Pero debemos hacerlo con inteligencia. No podemos arrasar todo de inmediato. Era momento de actuar con precisión. Teníamos que aplicar una presión progresiva para que mi familia comprendiera con exactitud lo que estaban perdiendo y por qué lo estaban perdiendo. Leo me explicó lo que denominó la estrategia en cascada, un método estructurado para desmantelar poco a poco el sistema de apoyo del que se habían beneficiado durante años. La primera fase consistía en cortar lentamente su acceso a mis fondos y líneas de crédito, de modo que empezaran a notar la tensión financiera sin comprender de inmediato cuál era el origen del problema. En la segunda etapa, cerraríamos uno a uno todos los servicios y cuentas que yo financiaba, obligándolos a asumir sus propias responsabilidades básicas. La tercera etapa sería la más delicada, exponer el fraude de tío Ernesto ante las autoridades competentes y permitir que la justicia penal se encargara del resto. ¿Y qué hay de Natalia?, le pregunté. Leo sonrió con una expresión casi demoníaca. Tengo planes muy específicos para tu querida hermana, dijo, con un tono cargado de intención. Ha construido una vida entera de apariencias usando tu dinero, mientras te trata como si fueras basura. Ya es hora de que experimente lo que significa vivir en el mundo real. Decidimos comenzar con movimientos pequeños pero estratégicos, que se acumularan con el tiempo. La primera jugada fue llamar a mi compañía telefónica y eliminar a toda mi familia de mi plan celular. No hubo advertencias, ni explicaciones, ni oportunidad para que hicieran arreglos alternativos. Simplemente, sus teléfonos dejaron de funcionar en medio de cualquier conversación que estuvieran teniendo. En menos de 3 horas, tenía en mi bandeja de entrada más de 20 llamadas perdidas y 40 mensajes de texto de diferentes familiares, todos tratando desesperadamente de entender por qué sus celulares se habían apagado de repente. Algunos estaban confundidos. Te olvidaste de pagar el plan. Otros eran más exigentes. Soluciona esto ahora mismo. Y los más desesperados, necesito el teléfono para el trabajo, Samuel, por favor. No respondía ninguno. El siguiente paso fue desvincularme como usuario autorizado en todas las cuentas de servicios, electricidad, gas, internet, agua, todo lo que se había pagado automáticamente con mi tarjeta de crédito. Llamé a cada empresa, cancelé los pagos y les informé que ya no era responsable de esos servicios. La belleza de este enfoque, me explicó Leo con entusiasmo, es que no pueden culparte directamente. Todo parece una serie de problemas administrativos. No tienen cómo saber que es parte de un plan. Tendrán que resolver cada situación por separado, sin ver la conexión entre ellas. El tercer paso fue con el seguro del automóvil. Durante años,
Toda mi familia había estado incluida en mi póliza grupal, ya que resultaba mucho más económica así. Llamé a mi agente y los eliminé del plan con efecto inmediato. Fue ahí donde las cosas se pusieron verdaderamente interesantes. Al día siguiente, Raúl, mi padre, fue detenido por la policía cuando iba camino a la ferretería. Era un control de rutina. Lo que debía ser una advertencia leve se convirtió en un desastre cuando el oficial verificó que su vehículo no tenía ningún seguro vigente. Resultado: una multa de $450, el coche incautado en el acto y suspensión de su licencia hasta que pudiera presentar una nueva cobertura. Me llamó gritando, furioso, convencido de que la aseguradora había cometido un error y exigiendo que solucionara todo de inmediato. No contesté, dejé que su llamada fuera directo al buzón. Mientras tanto, Natalia descubría que su pasatiempo favorito, saturar tarjetas de crédito con compras lujosas, había llegado a su fin. Me comuniqué con la compañía de crédito, la eliminé como usuaria autorizada y comencé a disputar todas sus compras de los últimos 6 meses como cargos no autorizados. El bolso Louis Vuitton de $750 fue devuelto. La compra de $1100 en tiendas de diseñador quedó anulada. Cenas caras, tratamientos de spa y un sinfín de lujos desaparecieron de un plumazo, devueltos por los mismos comercios que habían procesado las compras. Pero lo mejor fue lo que Leo hizo con su presencia en redes sociales. Natalia había construido toda una imagen pública basada en una vida de lujos y éxito. Publicaba constantemente ropa de marca, cenas exclusivas, viajes costosos, todo perfectamente editado para parecer que llevaba una vida aspiracional. Pero cada uno de esos elementos había sido financiado con mi dinero. Ahora que había cortado esa fuente, no podía mantener la fachada. Leo, que es un estratega nato, había estado recopilando capturas de pantalla de sus publicaciones durante meses, armando un archivo detallado de su vida falsa. Cuando ella empezó a publicar contenido en tono de víctima, hablando de gente envidiosa que quiere destruirla, él activó varias cuentas anónimas y comenzó a comentar en sus publicaciones con pruebas visuales. ¿No es ese el mismo bolso Louis Vuitton que devolviste la semana pasada, acompañado de una imagen de ella en el mostrador de atención al cliente, amando ese estilo de vida de diseñadores? Por cierto, ¿cómo va el puntaje de crédito de tu hermano? Ojalá yo también tuviera un hermano que pagara mis masajes. Todo con capturas de los cargos disputados. Era un espectáculo digno de ver. En cuestión de días, la sección de comentarios de sus publicaciones se convirtió en una zona de guerra, y sus seguidores comenzaron a preguntarse si algo de lo que mostraba era real. En 2 semanas, había perdido el 45% de sus seguidores. Y eso era solo el principio. Mientras el caos financiero se apoderaba de su rutina diaria, Leo y yo estábamos preparando el golpe final, presentar ante las autoridades la evidencia del fraude sistemático que tío Ernesto había cometido. ¿Recuerdas que yo era coadministrador de la herencia de abuelo Fernando? Pues bien, ese cargo otorga autoridad legal, especialmente cuando el administrador principal está desviando fondos y rompiendo sus obligaciones fiduciarias. Con la ayuda de Leo, investigamos cada paso necesario para reportar mala conducta de un fideicomisario y preparamos un archivo tan sólido que, según Leo, haría que cualquier fiscal se frotara las manos. Incluimos estados bancarios, recibos, publicaciones en redes sociales, movimientos con tarjetas, patrones de comportamiento, todo lo necesario para demostrar, sin ninguna duda, que tío Ernesto había estado saqueando la herencia para beneficio propio durante mucho tiempo. Pero antes de activar esa bomba legal, queríamos darles una última oportunidad para demostrar quiénes eran en realidad y qué les importaba. Así que redacté un correo dirigido a todo el grupo familiar. El tono era formal, claro y absolutamente razonable. Hola a todos. He estado revisando algunos documentos financieros relacionados con el patrimonio de abuelo Fernando, y he detectado ciertas irregularidades que deben ser investigadas. Como fideicomisario suplente, tenía la responsabilidad legal de investigar ciertas irregularidades. Así que le envié un mensaje formal a mi tío Ernesto solicitando explicaciones detalladas sobre varios retiros hechos desde las cuentas del patrimonio. La solicitud incluía una lista con 18 transacciones sospechosas que, en total, sumaban más de $52,000. La respuesta no se hizo esperar. Fue inmediata, perfectamente coordinada, y justo como Leo y yo habíamos anticipado. Tú no tienes autoridad alguna para cuestionar mis decisiones o cómo administro este patrimonio, fue la respuesta de tío Ernesto. Me he encargado de todo esto sin necesitar que alguien me supervise o interfiera. La reacción de mi padre, Raúl, fue todavía más indignante. Samuel, estás completamente fuera de lugar. Ernesto sabe perfectamente lo que hace y no tiene por qué justificar nada ante ti. Mi madre, Claudia, se sumó con su tono habitual. Esto es exactamente por lo que pedimos espacio. Estás siendo controlador, irrespetuoso y totalmente inapropiado. Y luego Natalia,
con su típica falta de empatía. Por favor, ¿puedes dejar en paz a todos por una vez? Tu obsesión por el dinero y el control da miedo. Ninguno de ellos se tomó un segundo para cuestionar el tema del dinero desaparecido. Nadie mostró la más mínima preocupación por un posible fraude o mala gestión del legado de abuelo Fernando. Simplemente se cerraron en banda y me atacaron por hacer preguntas legítimas, basadas en documentación real. Perfecto, dijo Leo al leer sus respuestas. Nos acaban de entregar todo lo necesario para demostrar que esto no es un drama familiar ni un conflicto personal. Es una conducta criminal y todos están ayudando a encubrirla. Esa misma tarde, presenté denuncias formales ante la oficina del fiscal general del Estado, alegando negligencia del fiduciario, mala praxis en sus funciones y posibles actos de malversación. También envié toda la documentación al fiscal del distrito local y a la división de investigación de fraudes del IRS. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de lo que está pasando?, le pregunté a Leo. Por lo que he visto en otros casos, en menos de 48 horas Ernesto recibirá una llamada bastante incómoda por parte de un abogado del gobierno. Los fraudes en herencias se toman muy en serio, especialmente cuando hay tanta evidencia documentada. Y, como de costumbre, Leo no se equivocó. Justo 2 días después, mi padre me llamó, completamente alterado. Samuel, ¿qué hiciste? La policía quiere hablar con Ernesto por la gestión del patrimonio. Han congelado todas las cuentas. Tu madre está fuera de sí. No entendemos nada. He cumplido con mi deber, respondí con calma. Reporté lo que la ley me exige cuando un fideicomisario suplente encuentra evidencia de malas prácticas, ni más ni menos. Pero Ernesto dice que todos los retiros eran legítimos. Papá se robó más de $52,000 del patrimonio de abuelo Fernando para comprarse un bote y pagar sus deudas de apuestas. Las cuentas no fueron congeladas por venganza, sino porque tu cuñado cometió varios delitos y violó sus obligaciones legales. Del otro lado de la línea, hubo un silencio absoluto. Tenemos que hablar de esto. No tenemos nada que discutir. Dejaste en claro que no querías que yo me involucrara más en los asuntos financieros de la familia. Objetivo cumplido. Colgué y apagué el teléfono. Me invadió una sensación de paz que no había sentido en años. A la mañana siguiente, Leo me despertó con una sonrisa. Ernesto había sido arrestado en su casa y acusado formalmente de múltiples cargos: fraude patrimonial, malversación de fondos y violación de deber fiduciario. La noticia apareció en primera plana del periódico local. Su fotografía ocupaba media página, con el titular: hombre local acusado de fraude en herencia familiar. El artículo detallaba cómo había robado más de $55,000 del patrimonio de su difunto padre para cubrir gastos personales, deudas por apuestas y lujos innecesarios. Mi teléfono no paró de sonar desde ese momento. Llamaban mis padres, Natalia, tía Verónica, e incluso familiares lejanos con los que no tenía contacto desde hacía años. Dejé que todos los mensajes fueran a buzón de voz. Los escuché más tarde, con Leo, mientras jugábamos videojuegos y comíamos comida rápida. Era como una comedia involuntaria. Las prioridades de cada uno quedaron perfectamente claras. Mi madre, entre sollozos incontrolables: Samuel, por favor, llámame. Los abogados dicen que Ernesto podría ir a prisión. Todas las cuentas están congeladas y no tenemos cómo pagar una defensa legal. Necesitamos tu ayuda urgente para arreglar esto. Mi padre, con un tono derrotado: hijo, sabemos que no manejamos esto de la mejor manera, pero seguimos siendo familia. Ernesto cometió errores, sí, pero no merece acabar en la cárcel. ¿No podrías retirar los cargos y resolver esto entre nosotros? Natalia, desesperada: esto es una locura total. Ernesto no es un criminal, solo cometió errores con el dinero. Además, me quitaron mis cosas, arruinaron mi crédito y no puedo ni comprar comida. Arregla este desastre. Y la más reveladora fue tía Verónica, esposa de Ernesto. Samuel, no sé qué crees que estás logrando, pero estás destruyendo esta familia. Rick es, en el fondo, un buen hombre que se equivocó. Si tuvieras un poco de decencia o lealtad familiar, estarías ayudándonos, no atacándonos cuando más lo necesitamos. Leo y yo nos reímos con incredulidad mientras escuchábamos todo eso. Ninguno asumía responsabilidad alguna. Nadie se disculpaba por cómo me trataron ni por haberme utilizado durante años. Siguen sin entender lo que está ocurriendo, comentó Leo, divertido. No les molesta lo que le hicieron a tu abuelo o a ti. Les molesta que, por fin, eso tenga consecuencias. ¿Crees que deba responderles? Todavía no. Déjalos un tiempo más. Necesitan darse cuenta, de verdad, de que esa vida que llevaban gracias a ti se terminó. Solo así podrán cambiar en serio. Y tenía razón. Con el paso de las semanas, la magnitud de su dependencia económica hacia mí quedó completamente al descubierto. Sin mi respaldo financiero, todo su sistema se vino abajo de forma estrepitosa. El camión de papá fue embargado porque ya no podía pagar las cuotas mensuales. Mi madre tuvo que cancelar el viaje a México que ya tenían planeado y comenzar a trabajar turnos extra en la joyería solo para poder cubrir los gastos básicos. Natalia, por su parte,
Terminó regresando a vivir con mis padres porque no podía costear el alquiler ni cubrir lo mínimo para subsistir. Sus aspiraciones de convertirse en influencer en redes sociales se vinieron abajo cuando los agentes de embargo le retiraron todas sus supuestas marcas de diseñador. Fue entonces cuando me enteré de que, durante los últimos 2 años, yo había estado firmando como aval del contrato de arrendamiento de la casa donde vivían. Al desvincularme legalmente del contrato, el propietario revisó los ingresos reales del grupo familiar y determinó que no cumplían con los requisitos para seguir habitando la propiedad. Les dieron 30 días para abandonar el lugar, pero el mayor problema era otro, los costos legales que se acumulaban con rapidez. Tío Ernesto enfrentaba cargos por fraude y necesitaba urgentemente a un abogado penalista especializado en delitos de cuello blanco. Ese tipo de defensa no es precisamente barata. Las estimaciones iniciales rondaban los $35.000. Con sus finanzas completamente destrozadas, no tenían ninguna posibilidad de afrontar ese gasto por cuenta propia. Fue entonces cuando mi padre, Raúl, finalmente dejó de lado el poco orgullo que le quedaba y vino a buscarme en persona para hablar. Era sábado por la tarde y me encontraba trabajando desde casa. El timbre sonó. Al revisar las cámaras de seguridad, vi a mi padre en la puerta. Parecía haber envejecido 15 años en el último mes. Llevaba puesta una camisa arrugada, el cabello en completo desorden y una expresión que gritaba derrota. Muy lejos del hombre que años atrás me sermoneaba sobre el deber familiar y saber cuál era mi lugar. Decidí dejarlo esperando allí durante 10 minutos, observando desde el monitor cómo se movía con nerviosismo, ensayando una y otra vez lo que probablemente era su discurso. Finalmente abrí la puerta. Samuel, dijo con voz apenas audible, por favor, necesitamos hablar. ¿Hablar de qué exactamente? ¿Sobre Ernesto? ¿Sobre cómo se vino abajo todo lo de la familia? ¿O sobre lo equivocados que estuvieron todo este tiempo? Lo dejé pasar a la sala, pero no le ofrecí asiento ni nada de tomar. Se quedó de pie, incómodo, mirando mi sala bien decorada, los dispositivos electrónicos de alta gama, mi vida claramente estable, todo lo que había logrado construir desde que dejé de mantener económicamente a otros adultos. La verdad es que arruinamos todo, dijo con un temblor en la voz. Te fallamos durante años, abusamos de tu generosidad y cuando intentaste ponernos límites, te excluimos como si no valieras nada. Lo sabemos, y aunque no lo merecemos, venimos a pedirte perdón. Un perdón sincero. ¿Qué tan desesperados están? Vi cómo sus hombros caían por completo ante la pregunta. Su voz, cargada de angustia, fue clara. Vamos a perder la casa en menos de 2 semanas. Ernesto enfrentará entre 5 y 10 años de prisión si no conseguimos una defensa adecuada. Claudia está exhausta física y emocionalmente de trabajar dobles turnos. Y Natalia, bueno, ahora está considerando mudarse a Las Vegas para trabajar como camarera de bar porque no ve otra salida. Con su historial de crédito destruido, tuve que contener una carcajada. Natalia, que siempre se creyó demasiado refinada para cualquier empleo común, ahora estaba a punto de conocer lo que es ganarse la vida sin depender del dinero familiar. Todo eso suena como problemas que no me corresponden, respondí sin rodeos. Tienes toda la razón, no te corresponde, asintió Raúl, pero aún así, esperábamos que consideraras ayudarnos, a pesar de todo. ¿Y por qué haría eso? Me sostuvo la mirada por primera vez desde que llegó. Porque eres mejor persona que todos nosotros. Porque, incluso después de todo lo que te hicimos, sigues siendo el único con los recursos y la integridad para ayudarnos a salir de esto. ¿Y qué es exactamente lo que esperan de mí? Ayuda para costear el abogado de Ernesto. Que nos orientes para encontrar una vivienda que sí podamos pagar. Y, si tienes algo de compasión, que nos permitas volver a formar parte de tu vida. Fingí reflexionar por unos segundos, lo justo para que la esperanza se le asomara en los ojos. No, dije con firmeza, ustedes no pueden pasar 3 años tratándome como un cajero automático con patas, eliminarme de sus vidas cuando empiezo a exigirles responsabilidades, y luego volver rogando ayuda cuando todo se desmorona. Así no funcionan las cosas. Pero nos disculpamos, estamos sinceramente arrepentidos. Se disculpan ahora porque están desesperados, no porque realmente comprendan lo que me hicieron. Si Ernesto no estuviera enfrentando cargos, si no hubieran perdido el control de sus finanzas, si todavía pudieran mantener su estilo de vida sin mí, ¿estarías aquí pidiéndome perdón? ¿O seguiría siendo el problemático que incomoda con sus preguntas? No respondió. Sabíamos la respuesta. Esto es lo que va a pasar. Continué con tono definitivo. Ernesto va a declararse culpable y pasará un buen tiempo en prisión, porque es un ladrón que estafó al patrimonio de su propio padre fallecido. Tú y mamá se mudarán a una vivienda que puedan pagar con sus ingresos reales. Natalia buscará un empleo de verdad y aprenderá cómo funciona la vida sin el respaldo económico familiar. Y ustedes vivirán las consecuencias de haberme tratado como un estorbo durante años. ¿Y tú qué harás? Yo seguiré con mi vida, rodeado de personas que me valoran como ser humano, no como una fuente de dinero. Empezando por Leo, que ha sido más hermano para mí que cualquiera de ustedes. Justo en ese momento, como si lo hubiéramos ensayado, Leo entró a la casa con comida para nuestra sesión de videojuegos. Vaya, qué sorpresa, señor Herrera,
saludó Leo con sarcasmo evidente. ¿Cómo va el tema de la quiebra familiar? El rostro de mi padre se tornó rojo de vergüenza y rabia. No dijo nada, solo dio media vuelta y se fue, probablemente para no volver nunca más.